Un saludo especial para todos. En esta serie de videos vamos a trabajar la correlación que existe entre las enfermedades orales y las enfermedades sistémicas. Específicamente en este video hablaremos acerca de la relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Trabajaremos en el marco de un caso clínico que vamos a describir. Vamos a hablar acerca de síndrome metabólico, diabetes, enfermedad periodontal y finalmente vamos a resolver el caso. Este caso clínico se trata de una paciente de género femenino de 46 años de edad, casada, madre de 3 hijos, perteneciente a un estrato socioeconómico 2 con un nivel de ingresos aproximado de 2 a 3 salarios mínimos legales vigentes. Y ella consulta con el motivo de me sangran las encías y tengo mal aliento. Cuando se hace toda la anamnesis y el registro de la historia clínica, al preguntarle acerca de sus antecedentes familiares, refiere una madre y tío materno con diabetes mellitus, un padre hipertenso, un abuelo paterno con antecedente de cáncer de pulmón. Al hablarle acerca de sus antecedentes médicos, ella empieza a narrar una historia en la que cuenta que en una oportunidad tuvo que consultar al médico por una manifestación respiratoria debido a una infección viral, pero en esa consulta ella dice que tuvo algo que la marcó y fue que cuando el médico, después de examinarla en su historia clínica, anotó síndrome metabólico con un signo de interrogación. En ese momento, el médico salió un momento del consultorio y ella, al ver esta frase, síndrome metabólico, este nombre, pues se sintió bastante asustada porque pensó que era algo grave que ella padecía en el momento. Entonces, es importante que nosotros recordemos el concepto de síndrome metabólico antes de poder entrar en materia de lo que se trata nuestro video de relacionar las dos enfermedades. Recordemos que síndrome metabólico se constituye como un conjunto de enfermedades o más bien factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer las conocidas enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles, recuerden que son un grupo de patologías como serían todas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias como el EPOC, el asma, la diabetes, el cáncer y estas enfermedades donde también entran algunas enfermedades autoinmunes, pues cada vez entran más en auge, muchas de ellas relacionadas con estilos de vida y son causantes de una gran cantidad de muertes al año. Por lo tanto, las enfermedades crónicas no transmisibles hacen parte de los programas que se generan acerca de el control en cuanto a la salud pública y en ocasiones pues hacen parte de un número de muerte mucho más alto que las enfermedades infecciosas, de acuerdo a los registros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas enfermedades crónicas definitivamente se constituyen como un problema de salud pública, representan un porcentaje alto de las defunciones en todo el mundo. Lo que se conoce es que aparecen en mucho más prevalencia en pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, hoy en día hay una preocupación porque estas enfermedades están apareciendo cada vez más temprano en pacientes jóvenes e incluso están afectando a los niños. Y los niños pues son una población que preocupa porque muchos de ellos están padeciendo de sobrepeso desde edades muy tempranas y hay que tener en cuenta que un niño con sobrepeso tiene mayor probabilidad de ser un adulto con sobrepeso. En Colombia, la encuesta nacional de la situación nutricional arrojó cifras bastante preocupantes en cuanto a la alimentación que estaban presentando los colombianos.
Esto dio lugar a la creación de la Ley 1355 en el 2009, por el medio del cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública. Se adoptan medidas para su control, atención y prevención y por lo tanto el sistema de salud ha creado programas especiales para atender a este tipo de poblaciones. Esa encuesta de salud de nutrición y salud en Colombia dio un porcentaje del 51% de los colombianos con edades entre 18 y 64 años que tienen sobrepeso u obesidad. Esta cifra es bastante alta porque se trata de un poco más de la mitad de la población, pero no solamente es preocupante desde este punto de vista, sino las edades en las que se está presentando. Y esto es porque de los 18 a los 64 años es la edad más productiva del ser humano, son la población trabajadora, y esto no solamente es un problema para el sistema de salud porque son individuos que comienzan a presentar ya manifestaciones de las conocidas enfermedades crónicas, lo que hace que el sistema de salud se sature por la gran cantidad de citas que tienen que abarcar estas personas. También pues porque desde el punto de vista de salud tenemos una población enferma, pero si lo miramos también desde el punto de vista de la economía, es una población que se está incapacitando continuamente, por lo tanto su nivel de producción es bajo. Recordemos que el sobrepeso genera una gran cantidad de alteraciones metabólicas que hace que el rendimiento físico no sea igual al de una persona que no padece sobrepeso. Y entonces esto hace que la producción del país se retrase y su nivel de desarrollo pues sea mucho más lento que cuando tenemos un país con una población saludable. La preocupación, como decía anteriormente, son los niños. Cada vez tenemos niños que sufren más de sobrepeso. El niño que tiene sobrepeso y que se acostumbra desde edades muy tempranas a un tipo de alimentación poco saludable, por lo general son adultos con sobrepeso, pero además son adultos a los que les va a costar muchísimo cambiar estos hábitos alimenticios, sobre todo teniendo en cuenta que esta comida es altamente adictiva y es muy complicado que una persona pueda cambiar esa adicción a comer. Es algo similar a lo que puede ocurrir con las drogas o con el alcohol. Entonces, definitivamente las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que tienen mucho que ver con el estilo, con los hábitos de vida, con la modificación de patrones alimentarios, porque hay algo importante y es que son enfermedades que se pueden prevenir. Prevenir si modificamos alimentación, si hacemos actividad física, si controlamos hábitos como el tabaquismo, el alcohol y otras morbilidades, incluso infecciosas, que podrían predisponer, y allí es donde entran la caries y la enfermedad periodontal, que en diferentes estudios se ha encontrado que pueden favorecer la aparición de estas enfermedades crónicas y además las complicaciones de las mismas. Entonces, finalmente, como decíamos al inicio, el síndrome metabólico se considera como una serie de factores asociados que pueden predisponer al desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando una persona está en síndrome metabólico, se sabe que fácilmente va a llegar por ese camino a desarrollar estas enfermedades crónicas. Y el síndrome metabólico, decir que una persona está en síndrome metabólico es cuando empieza a presentar resistencia a la insulina, hipertensión, una alteración en el balance HDL-LDL, triglicéridos elevados y obesidad visceral. Y bueno, como decíamos, pues la alimentación juega un papel supremamente importante. Todo esto que estamos viendo aquí es muy llamativo para nosotros, para nuestros ojos. Contiene una gran cantidad de carbohidratos y grasas y además de algunos preservativos y sustancias químicas que pues tienen un sabor muy interesante que a las personas les gusta y generan adicción.
El problema es que la población se ha educado y se les ha dicho que deben comer sano, pero realmente no se les ha mostrado que el consumo de este tipo de alimentación pues realmente es muy nociva. Cuando vemos alguna publicidad de tabaco y de alcohol, siempre al final de la publicidad nos dicen que el exceso de alcohol, por ejemplo, nos dicen es perjudicial para la salud, y en el consumo de tabaco también. De hecho, las cajetillas de cigarrillos tienen algunas fotos impresas de lesiones malignas que pueden estar relacionadas con este consumo de tabaco, pero cuando vemos comerciales que nos venden este tipo de comida jamás nos hacen una advertencia, y por eso tenemos muy baja adherencia de las personas en cuanto a la alimentación sana, porque realmente solo es algo que se escucha del personal de salud, pero que además vemos que el mismo personal de salud no lo cumple. Es fácil uno ver médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, otros profesionales de la salud, incluidos los nutricionistas, con sobrepeso. En Estados Unidos, el síndrome metabólico tiene una frecuencia bastante alta, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, mucho más frecuente en nativos americanos, como lo vemos acá, pero también lo podemos ver en nativos que tienen descendencia latinoamericana debido a ciertas dietas también. Nuestra dieta latina es muy rica en carbohidratos y eso también favorece la presentación de este síndrome metabólico. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos identificar a la persona con síndrome metabólico? Cuando tiene triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro, cuando el HDL en hombres es menor a 40, en mujeres menor a 50, cuando tenemos una presión arterial más alta de 130/85. Sin embargo, a veces la presión arterial puede ser un valor relativo, porque antes se consideraba hipertensión a partir de 140/90. Sin embargo, hay que evaluar las condiciones individuales de cada persona, porque hay personas que pueden manejar niveles en el margen, digamos 135, acercándose ya a 140, 85, acercándose a 90, pero para la persona puede ser un valor normal de su presión dependiendo de cómo ha sido su historia de vida. Entonces, la presión arterial ya es un valor que tiene que evaluarse más individualmente. La glucosa en ayunas entre 110 y 125, y 2 horas después entre 140 y 200. Entonces ahí ya estos valores nos están indicando una resistencia a la insulina, y todo esto nos dice, bueno, tenemos un individuo con síndrome metabólico. La resistencia a la insulina pues nos va a conllevar un aumento de glucosa en sangre. Al principio hay una hiperinsulinemia compensatoria cuando empieza a aumentar la glucosa en sangre, pero sabemos que con el tiempo la insulina puede empezar a dejar de producirse, y después de la resistencia a la insulina pues ya vamos a tener un individuo que va a desarrollar una diabetes como tal. Habíamos mencionado que otro factor importante es la grasa visceral, el tejido adiposo que se acumula en la región visceral, y esto es un indicador importante de síndrome metabólico, que además está conectado con la resistencia a la insulina, con la hipertensión arterial, con el desbalance entre HDL, LDL y con el aumento de triglicéridos. Y el tejido adiposo, cuando se acumula en la región visceral, los adipocitos tienen la capacidad de estimular la respuesta inmune innata de forma crónica, porque secretan adipoquinas. Las adipoquinas tienen una función muy similar a las tres citoquinas proinflamatorias: interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, la producción de adipoquinas por los adipocitos permite activar células de la respuesta inmune innata, como son los macrófagos residentes de tejido, los macrófagos tisulares, y estos activados obviamente ya secretan sus citoquinas proinflamatorias, activando células dendríticas, células NK, neutrófilos y otras células de la innata, generando un estado de inflamación crónica. Y esta inflamación crónica
está muy relacionada con la resistencia a la insulina porque cuando activamos estas células de forma crónica, el factor de necrosis tumoral va a aumentar de forma moderada en sangre y recuerden que el factor de necrosis tumoral tiene la posibilidad de inhibir la expresión de los receptores para insulina en las células del tejido. Al inhibir la expresión de estos receptores, pues va a empezar a presentarse la resistencia a la insulina. Aquí vemos entonces lo que hemos explicado, las adipoquinas inducen la producción de citoquinas proinflamatorias por su acción en las células de la respuesta inmune innata, lo que inhibe la acción de la insulina y genera pues entonces una hiperglicemia y una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. De alguna forma esto puede llevar a los pacientes al desarrollo de diabetes en un futuro, es como la línea directa y algunos autores encontrando esta relación inflamatoria proponen que incluso pudiese tratarse esta resistencia a la insulina de forma temprana o incluso la diabetes con AINES. Sin embargo, recordemos el problema que existe del tratamiento con AINES y el daño renal que se puede producir cuando se consumen de forma crónica. Como vemos entonces, esta grasa abdominal pues es la que está muy relacionada, definitivamente el sobrepeso es el que nos va a desencadenar la activación de los factores relacionados con el síndrome metabólico y entonces existen unas cifras de perímetro abdominal que me dicen cuándo un paciente yo ya puedo considerar que está en síndrome metabólico. Para los latinoamericanos, incluida Colombia, nos dicen que en hombres un perímetro mayor o igual a 90 y en mujeres un perímetro mayor o igual a 80 ya se puede considerar como una persona en síndrome metabólico. La obesidad, entonces, es un aumento en el porcentaje de grasa corporal total por encima de un valor estándar, que además va a generar un aumento no solo en el número, sino también en el tamaño de los adipocitos, haciendo que estos adipocitos sean más activos, secretando las adipoquinas y otro tipo de mediadores químicos que favorecen el estado de obesidad. Em, la forma indirecta también de detectar la obesidad puede ser a través del índice de masa corporal, que sabemos que es sobre el peso, perdón, sobre la talla al cuadrado. Y existen algunos valores que nos indican cuando una persona está en un estado de desnutrición, cuando una persona está normal, sobrepeso o cuando ya está en obesidad grado 1, 2, 3 o severa. Existe otro parámetro un poco más específico que permite una mayor detección, que es el perímetro abdominal ajustado a la talla. Es un poco más individualizado, pero lastimosamente los valores, las tablas que tenemos solamente por ahora son para norteamericanos, entonces no se ajustan para las tallas de latinos, incluido Colombia, que es un poco más baja. La dislipidemia, que también está relacionada, que tiene que ver con el valor de colesterol total, el valor de HDL, LDL y los triglicéridos, pues definitivamente son un factor que nos está mostrando que hay un desbalance entonces en el metabolismo de lípidos que hace que pues se favorezca la aparición, por ejemplo, de enfermedades como la aterosclerosis. Entonces, cuando tenemos eh, hipertrigliceridemia, triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro, cuando tenemos un HDL menor a 40 en hombres, menor a 50 en mujeres, cuando el LDL lo tenemos en gran cantidad, cuando tenemos un aumento de ácidos grasos libres en plasma o de apolipoproteínas como la B e incluso el colesterol total por encima de 200, pues ya decimos que el individuo está en un estado de dislipidemia. La presión arterial pues también es un efecto importante. La insulina cuando circula normalmente en sangre tiene un efecto vasodilatador, pero si empezamos a tener resistencia a la insulina y el páncreas empieza a dejar de producirla, podríamos tener como resultado un aumento de la presión arterial. Entonces, finalmente regresamos a nuestra paciente. Ella continúa con su narración diciendo que estuvo muy aterrada cuando vio en su historia clínica síndrome metabólico
y al regresar el médico, pues él le explicó que debido al sobrepeso evidente que la paciente presentaba, pues él pone esto de síndrome metabólico con un signo de interrogación y de esta manera, después de hacerle el tratamiento para lo que la paciente consultó en esta oportunidad, pues la remite por consulta externa para estudios adicionales a ver si estaba ya presentando algún tipo de patología asociada al síndrome metabólico. Y entonces ella cuenta que evidentemente empezó las citas por consulta externa y hace 7 años le diagnosticaron hipercolesterolemia, además de diabetes mellitus tipo 2. Ya la paciente entonces estaba padeciendo no solo resistencia a la insulina, sino que ya había desencadenado una diabetes mellitus. La paciente entonces, en este momento de la consulta odontológica, estaba siendo tratada con metformina, insulina intramuscular y lovastatina. La paciente cuenta que el control de la glicemia para ella había sido un poco complejo. Según ella, pese a que controlaba su dieta, ella dice que inicialmente trabajaron con hipoglicemiantes orales, pero que posteriormente tuvieron que combinarlos con insulina intramuscular y la lovastatina para el control de la dislipidemia. Sin embargo, pese a eso, ella dice que se ha mantenido en un control, digamos, en un rango mínimo de la diabetes. ¿Qué es entonces diabetes? Pues recordemos, la diabetes tiene que ver con una alteración en el metabolismo no solo de carbohidratos, sino que también se considera una alteración en el metabolismo de proteínas y lípidos que puede afectar diferentes tejidos y órganos. Fue descrita por Areto de Capadocia en el siglo II después de Cristo con el nombre de diabetes, que significa correr a través. Y esto es porque los pacientes diabéticos sabemos que tienen este síndrome conocido como el síndrome de las 3P, poliuria, polidipsia y polifagia, y ellos decían que el paciente cada que comía o consumía un alimento tenía que rápidamente orinar y por eso decían que los líquidos y los alimentos corrían a través del cuerpo y allí fue donde adquiere el nombre de diabetes. En 1679 Thomas Willis le acuña el término mellitus y entonces ya se llama diabetes mellitus. Y mellitus es porque Thomas Willis empieza a observar que la orina de los pacientes, cuando se deja expuesta al medio ambiente, atraía insectos como las hormigas. Y entonces encuentra que en las secreciones corporales pues hay una gran cantidad de azúcar, obviamente porque no es capaz de entrar a los tejidos, se queda en sangre y los líquidos corporales están impregnados con una gran cantidad de glucosa. Entonces, Thomas Willis decía que los líquidos corporales tienen un sabor a miel y de allí viene el apellido mellitus. La diabetes tiene hoy en día múltiples formas de ser clasificada. La más básica y principal y la más antigua es la de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional. La diabetes tipo 1 se asocia a una deficiencia absoluta de insulina porque tiene que ver con una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas debido a una reacción de células T autorreactivas. Esto, debido a que es un proceso autoinmune, pues tiene un factor genético importante y los síntomas aparecen en la infancia o en la pubertad. La diabetes mellitus tipo 2 se asocia a la resistencia a la insulina. Por lo general se desencadena en edades entre los 30 y 40 años, en adultos muy relacionado con el estilo de vida y pues entonces allí lo que va a empezar es una deficiente producción. Y la diabetes gestacional, que es una resistencia a la insulina que puede aparecer en el embarazo y que puede entonces mantenerse durante todo el embarazo. Una vez nace el bebé, pues la madre vuelve a su estado normal. Sin embargo, las mujeres que padecieron de diabetes gestacional tienen un riesgo de desencadenar diabetes mellitus tipo 2. Bueno, aquí en la imagen estamos viendo la acción de la insulina para favorecer la entrada de la glucosa en las células y cómo cuando empieza a haber resistencia o empieza a disminuir la producción de insulina, pues va a aumentar
la glucosa en sangre. Para hacer el diagnóstico de diabetes se puede hacer la prueba de glucosa sanguínea en ayuno, que para una persona en rangos normales debe ser entre 70 y 100, prediabetes se considera entre 100 y 125 y diabetes mayor a 126 miligramos por decilitro. Existe también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba que se puede hacer pre y post administrando una solución de 75 gramos de glucosa. También es una prueba que se puede hacer tomando la muestra en ayunas, luego mandando al paciente a desayunar y posteriormente tomándole la segunda muestra. Sin embargo, es mucho más recomendable la que se hace en laboratorio con la solución de 75 gramos porque es una cantidad más estándar de glucosa. A veces cuando se manda al paciente a desayunar, el paciente puede consumir alimentos bajos en azúcar y entonces nos va a dar resultados erróneos. En la prueba post-glucosa, en un paciente normal se encontrarían rangos entre 90 y 140, entre 140 y 199 se considera prediabetes y mayor a 200 ya se considera diabetes. También existen las pruebas que se toman en cualquier hora del día, incluso con los aparaticos denominados glucómetros, que en un paciente con diabetes da valores mayores a 200 miligramos por decilitro. Esas pruebas anteriores son muy eficaces para detectar los niveles de glicemia del día. Sin embargo, existe una prueba que es la hemoglobina glicosilada que permite evaluar cómo ha sido el control del paciente a lo largo incluso de 30 días. Y esto es porque cuando en sangre la glucosa aumenta, cuando se queda en sangre, esa glucosa empieza a hacer reacciones químicas con diferentes proteínas sanguíneas glicosilándolas, entre ellas la hemoglobina glicosilada, y la hemoglobina glicosilada puede durar 30 días en circulación. Por lo tanto, detectarla nos puede dar una respuesta de cómo ha sido el control del paciente durante los 30 días previos a la toma de la muestra. Normalmente deberíamos encontrar unos valores del 7% de hemoglobina glicosilada o menores a este para saber que el paciente tiene un buen control. Aquí tenemos una tabla estándar en la que nos muestran que entre 7 y 8 podríamos decir que el paciente tiene un buen control. Por debajo de 7 está excelente y por encima de 9, de 8, perdón, ya valores de 8.2, 8.5 o hasta 9, se podría decir que hay un mal control. En el examen físico, volviendo a nuestra paciente, los signos vitales, tenemos una presión arterial de 136/88, frecuencia cardíaca de 65 por minuto, frecuencia respiratoria de 17 por minuto, una temperatura de 36.2 grados centígrados. En el diagnóstico estomatológico, después de hacer todo el examen intraoral, encontramos una enfermedad periodontal crónica moderada en el que vemos una manifestación inflamatoria, vemos cambio en la arquitectura de las encías, vemos pérdidas de tejido, gran parte de las encías, de las raíces, perdón, de los dientes expuestas, dientes que han migrado, se han movido posiblemente debido a pérdidas o a resorciones óseas verticales que permiten la migración de estos dientes, presencia de placa, cálculo, procesos inflamatorios, cuando vemos un poco más de frente la paciente. En su radiografía vemos entonces una pérdida de hueso importante que muestra incluso posibles piezas dentales que tienen un mal pronóstico y que vayan a perderse. Vemos aquí un poco más de cerca cómo son estas pérdidas de hueso alveolar que encontramos ya con una pérdida severa, teniendo en cuenta que el hueso debería estar más o menos a este nivel. Aquí vemos otra de sus radiografías, vemos que es un proceso pues que no afecta a un solo diente, sino varios de sus dientes. La enfermedad periodontal, entonces, recordemos, se define como una enfermedad que afecta a los tejidos de soporte del diente. Estos incluyen la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, y es una enfermedad multifactorial
que se desencadena por un reto microbiológico inducido por la biopelícula, que es un concepto que ya tenemos claro, pero que también involucra la respuesta al huésped porque se desencadena una respuesta inmune poco regulada, controlada, que genera una respuesta inflamatoria crónica. Los factores ambientales también son muy importantes. En los factores ambientales tenemos los hábitos de higiene de la paciente, la alimentación, si hay tabaquismo o no, las costumbres que tiene algunos hábitos también como morder uñas, lapiceros, en fin, que tiene mucho que ver también con la carga que recibe ese ligamento periodontal, factores genéticos porque existen algunos polimorfismos en receptores de la interleuquina 1 beta y de la interleuquina 1 que favorecen estados proinflamatorios, factores sistémicos como en el caso de nuestra paciente el haber ya desarrollado una diabetes, un síndrome metabólico o una hipertensión arterial. El estímulo antigénico, entonces recordemos que en la enfermedad periodontal tiene que ver con estas biopelículas que se forman alrededor del diente, tanto de la raíz, parte de la raíz como parte de la corona, que afectan los tejidos de soporte generando un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio pues activa una gran cantidad de células de la respuesta inmune innata y adaptativa, teniendo en cuenta que es un tejido altamente vascularizado. Estas células activadas van a secretar citoquinas proinflamatorias, se activan vías del complemento que van a generar fracciones que también son proinflamatorias como C3A, C5A. Y entonces tenemos la activación tanto de una respuesta inmune innata que va a unirse a una respuesta inflamatoria crónica no controlada, liberando una gran cantidad de mediadores químicos que están estimulando constantemente sin tener una inactivación y una respuesta inmune adaptativa relacionada con linfocitos T efectores, la producción de inmunoglobulina G y en resumen tenemos todas estas células y mediadores químicos activos sin tener una forma de regularlos o controlarlos. Por lo tanto, llegamos a un proceso de inflamación crónica en la que el estímulo está presente todo el tiempo activando la respuesta, pero la respuesta es incapaz de poder controlar el estímulo y cada vez aumenta más, generando un proceso inflamatorio bastante complicado y todo esto pues la imposibilidad del sistema inmune de controlar el factor local o el estímulo antigénico es definitivamente debido a esa estrategia que tienen los microorganismos para asociarse entre ellos formando las biopelículas que hacen parte de una gran cantidad de especies, además de eso una gran cantidad de factores de virulencia que son incapaces de ser eliminados por nuestra respuesta, generando una falla en la regulación de la misma. Y este proceso inflamatorio que vemos en el periodonto a nivel oral, local, pues está relacionado con una disminución o una pérdida de tejido, tanto de hueso como tejido blando, lo que va a conducir a la pérdida dental, pero no solo eso, sino que también está conectado con enfermedades a nivel sistémico como las enfermedades crónicas, favoreciendo un estado proinflamatorio sistémico, debido a que todos los mediadores que se producen en boca pueden además entrar en sangre y empezar a tener una acción más sistémica, sobre todo las citoquinas proinflamatorias. Entonces, cuando hablamos de la diabetes, decimos que la diabetes tiene 5 órganos blanco en los que se van a presentar las principales complicaciones del paciente. Entonces, tenemos el cerebro, en el cual se pueden presentar aneurismas en los pacientes diabéticos con mayor frecuencia, el corazón o el sistema cardiovascular relacionado con infartos o alteraciones cardiovasculares, los ojos relacionados con retinopatías, que es lo más frecuente en estos pacientes, el riñón, donde puede aparecer enfermedad renal, el pie diabético, debido a las fallas que tienen los pacientes en la circulación venosa, y existe un sexto tejido u órgano que ha estado relacionado también con las complicaciones de la diabetes, que es el periodonto, debido a que los pacientes diabéticos tienen una mayor predisposición a presentar periodontitis. Pero si vemos en la imagen la flecha
es de doble vía, es decir, el paciente diabético tiene predisposición a presentar periodontitis, pero algunas publicaciones y algunas investigaciones han mostrado que los pacientes con periodontitis tienen una mayor predisposición a que se complique la diabetes, es decir, los pacientes diabéticos con periodontitis pueden llegar a las complicaciones o a la falla en el control de su diabetes con más frecuencia que un paciente no diabético, pero además hay algunos autores que proponen incluso que la periodontitis podría directamente ser un factor que generaría diabetes. Entonces vamos a hablar acerca de esta relación de doble vía entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Primero vamos a hablar por qué los pacientes diabéticos tienen predisposición para desarrollar enfermedad periodontal. Hemos mencionado que la diabetes es una alteración en el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas y que esta alteración hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre, sobre todo porque no hay una acción adecuada de la insulina para favorecer el almacenamiento de la glucosa en los tejidos. La glucosa que se queda en sangre comienza a glicosilar una gran cantidad de proteínas sanguíneas y el producto de estas reacciones químicas genera unos productos que se llaman AGEs. Los AGEs son productos finales de la glicosilación y son moléculas de larga vida que se forman entonces por la unión de glucosa con lípidos, con proteínas del plasma en ese paciente hiperglicémico. Los AGEs que son de larga vida tienen la capacidad de estimular la producción de factor de necrosis tumoral y de interleuquina 6. Estas citoquinas, recordemos que son proinflamatorias. Entonces, estas citoquinas, la producción de estas citoquinas en sangre favorece las manifestaciones inflamatorias exageradas en diferentes tejidos, incluido el tejido periodontal, favorecen el estrés oxidativo, la producción de RANKL por células óseas y la producción de metaloproteinasas de matriz que favorecen las alteraciones o remodelaciones tisulares. Por lo tanto, vamos a generar un desbalance al generar un aumento de RANKL por los osteoblastos, entonces vamos a generar un desbalance en la acción que tienen osteoblastos y osteoclastos favoreciendo la resorción ósea. Estas citoquinas además aumentan la diferenciación de osteoclastos y por eso vemos que en el paciente diabético la enfermedad periodontal suele presentarse de moderada a severa, o sea, vemos enfermedades periodontales que progresan más rápido y además vemos pérdidas de tejido más marcadas que en un paciente no diabético. Entonces, si el paciente tiene predisposición a la inflamación y unido a esto el paciente falla en sus hábitos de higiene oral y favorece la acumulación y la formación de biopelícula, pues entonces vamos a tener la presentación de una enfermedad periodontal que suele manifestarse de forma más agresiva y además un poco más resistente al tratamiento. Entonces vemos cómo los pacientes diabéticos pues van a tener mayor predisposición a la enfermedad periodontal. Ahora, decíamos que la relación es de doble vía y decíamos que el paciente con enfermedad periodontal puede hacer que su diabetes se complique más fácil y que incluso algunos autores pueden sugerir que la periodontitis podría generar diabetes, podría aumentar el riesgo para el desarrollo de diabetes. Y volvemos a esta gráfica que habíamos visto cuando estábamos definiendo el síndrome metabólico. Entonces recordemos que dijimos que el aumento del tejido adiposo en la zona visceral, cuando aumenta la grasa visceral, este tejido adiposo produce adipoquinas que estimulan la respuesta inmune innata de forma crónica y que cuando se estimula la respuesta inmune innata de forma crónica hay inflamación crónica. Esto favorece la producción de factor de necrosis tumoral que induce resistencia a la insulina. Y aquí lo habíamos explicado. Pues de esta misma manera ocurre con la enfermedad periodontal. Recordemos que ahora dijimos que la enfermedad periodontal es producida por una biopelícula
que induce una activación de la respuesta inmune de forma crónica, no controlada, no regulada, y esa respuesta inmune va a favorecer procesos proinflamatorios que generan la producción de mediadores químicos de la inflamación que se generan de forma constante y pueden entrar en sangre, favoreciendo una activación crónica de esa respuesta inflamatoria. Entonces, el paciente con enfermedad periodontal puede producir las citoquinas a nivel local, pero esas citoquinas, cuando aumentan, pueden generar una acción endocrina actuando a nivel sistémico y favoreciendo entonces los procesos de resistencia a la insulina, porque recordemos que el factor de necrosis tumoral disminuye o inhibe la expresión de los receptores para insulina. Entonces, de esta manera, un paciente que ya es diabético puede complicar un poco más el control de la diabetes o puede llegar más fácil a las complicaciones porque se van a ver mucho más alterada esta acción de la insulina en los tejidos, por lo tanto aumentar la hiperglicemia, pero además se propone que posiblemente un paciente un paciente no diabético con enfermedad periodontal, debido a la exposición frecuente a este proceso inflamatorio crónico, podría empezar a desarrollar diabetes, más si lo unimos a un estado de sobrepeso. Vemos que además la inflamación sistémica la podemos comprobar a través de la producción de proteína C reactiva, porque recuerden ustedes que cuando las citoquinas proinflamatorias entran en sangre pueden ir al hígado e inducir la producción de proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva entonces es un marcador que nos indica que el individuo ya está haciendo inflamación sistémica. Y tenemos la posibilidad también de medirlo. 1 miligramo por litro es normal, ya de 1.1 a 3 son niveles bajos, de 3.1 a 10 moderados y más de 10 son niveles altos, que pueden ser indicadores de enfermedades crónicas inflamatorias. La enfermedad periodontal, entonces, pues recuerden, es el resultado de la biopelícula donde vamos a encontrar un proceso inflamatorio muy marcado, donde podemos encontrar bacteremias espontáneas debido a que el tejido sangra con facilidad y este proceso inflamatorio pues puede favorecer. Sin embargo, fíjense que hicimos un estudio en el que analizamos la microbiota presente en pacientes diabéticos con enfermedad periodontal, pacientes no diabéticos con enfermedad periodontal y pacientes no diabéticos y sin enfermedad periodontal. En negro estamos viendo los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal, en gris los pacientes no diabéticos con enfermedad periodontal y en las barras que tienen rayitas estamos viendo los pacientes no diabéticos sin enfermedad periodontal. Y lo que vemos es que fíjense que en los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal hay menor cantidad de estos microorganismos, excepto Agregatibacter actinomycetem comitans, que sí se vio más alto en los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal. Si decimos que en los pacientes diabéticos la enfermedad periodontal progresa mucho más rápido y es más severa, pues estos que son los patógenos típicos deberían estar aumentados en ese tipo de pacientes y por el contrario los vemos disminuidos. Ese estudio entonces nos llevó a indagar acerca de la microbiota y a darnos cuenta que el fluido gingival crevicular es un fluido que tiene altas cantidades de azúcar y estos microorganismos son asacarolíticos, es decir, no utilizan la glucosa como sustrato, sino por el contrario las proteínas. Por lo tanto, la microbiota en un paciente diabético con enfermedad periodontal tiene que ser diferente a la de un paciente no diabético y esa es la razón por la cual posiblemente el tratamiento que se había estado implementando no funcionaba y decíamos que los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal tenían resistencia al mismo. Y eso, la investigación lo que nos muestra definitivamente es que a veces desconocemos un poco acerca de los pacientes. Acá lo estamos viendo, los niveles en los pacientes diabéticos con periodontitis de estos microorganismos suelen ser mucho menores. También vemos algunos genes de ciertas bacterias más patogénicos que no presentan diferencias en estos pacientes.
Aquí vemos pues una tabla. Entonces, volviendo a nuestra paciente, la paciente dentro de su plan de tratamiento, pues había que hacer el tratamiento para enfermedad periodontal, que consiste en un detartraje y alisado radicular. Es una cirugía periodontal en la que se levanta la encía, se hace un raspado de las raíces para eliminar el factor local. Recuerden que la biopelícula tiene que tener una intervención directa, además de una terapia farmacológica de soporte tanto sistémica como local. Sin embargo, antes de hacer la cirugía, pues era importante hacer la interconsulta con el internista que estaba tratando a la paciente, hacerle pruebas de laboratorio como hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas, hemograma, creatinina en sangre, proteína C reactiva para ver cómo estaban estos niveles. La paciente regresa con los resultados, una hemoglobina glicosilada de 8.6%, está por encima de 8, recordemos los niveles. Glicemia en ayunas de 195 miligramos por decilitro, creatinina en sangre de 0.8, proteína C reactiva de 3.2 miligramos y un hemograma normal. Hicimos la interconsulta con el internista y el internista, al revisar los exámenes, dio vía libre para que hiciéramos la cirugía. Sin embargo, recomendó la profilaxis antibiótica. En este tipo de pacientes es muy importante, antes de cualquier intervención oral, hacer profilaxis antibiótica, no solo pacientes diabéticos, sino pacientes con cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Y lo que nos comenta el internista en esta interconsulta es que los niveles de hemoglobina glicosilada y de glicemia en ayunas, uno podría pensar que es de una paciente no controlada, pero él dice que, de acuerdo a los controles que ha tenido esta paciente, estos son los niveles que ella maneja, que nunca se han podido bajar y que definitivamente, pues teniendo en cuenta la importancia de la cirugía que ella requería, pues él daba de vía libre para hacerla siempre y cuando se hiciera la profilaxis, que se consideró de 1500 miligramos de amoxicilina una hora antes de la cirugía. Se hizo toda la cirugía, teniendo en cuenta pues todos los protocolos de control, y pese a que las profilaxis antibióticas se consideran como una carga de antibiótico una hora antes y otra carga 6 horas después como única dosis, pues preferimos después de la cirugía hacer un tratamiento convencional de amoxicilina y metronidazol, 500 miligramos de cada una cada 8 horas por 7 días. En los pacientes con enfermedad periodontal se recomienda la combinación de estos dos tipos de antibióticos debido a la naturaleza de los microorganismos que pueden tener condiciones mixtas, tanto aerobios como anaerobios, gram positivos y gram negativos. Además, se le recomiendan enjuagues con clorexidina por 2 semanas para tener además un control local, y nimesulide para el control de la inflamación. Se hicieron controles de la paciente, controles odontológicos una semana, a las 3 semanas, a los 2 meses y a los 6 meses. En los controles, la paciente, en el último control, que fue el control de los 6 meses, encontramos, además de hacerle el control oral, pedimos pruebas de laboratorio y encontramos valores de hemoglobina glicosilada de 7.6%, una glicemia en ayunas de 163 miligramos por decilitro y una proteína C reactiva de 2.9 miligramos. La paciente había asistido previamente a una cita con el internista, quien se había sorprendido un poco porque los valores después de tantos años de control habían bajado, y es difícil atribuirlo a la cirugía únicamente, pero podría ser un indicio que nos ayude a mostrar que definitivamente disminuir el factor local y disminuir ese estímulo local y constante del proceso inflamatorio pudo haber ayudado y contribuido un poco al control de la paciente, que ya se va acercando un poco más a los rangos normales. Bueno, entonces al terminar de ver este video, creo que nos debe quedar claro cuál es los mecanismos que pueden conectar a la enfermedad periodontal con el síndrome metabólico, con la diabetes, y cómo podríamos también tener en cuenta estas enfermedades orales en el control de los pacientes, lo que justifica mucho más tener claro que el paciente debe tener un tratamiento integral y no debemos trabajar entre las especialidades como islas separadas, sino que debemos trabajar en equipo
para poder lograr un real control y un real mantenimiento del estilo de vida de los pacientes que padecen enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias.